Hola amor, ¿qué más? ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Y bueno, te doy la bienvenida a mi podcast, otro episodio de mi podcast. Voy a continuar con la historia que les estaba contando acerca del abuso sexual, no sin antes agradecerles por el apoyo, por los comentarios y la empatía que han tenido conmigo respecto a ese tema. Muchísimas gracias de verdad, con todo mi corazón. Muchas gracias. Y qué bueno que las personas que han pasado por eso tuvieran también esa misma empatía y que pudieran sanar las cosas así como yo lo hice. De verdad que a las personas que están pasando y callando todo eso que no han podido sanar, les mando un abrazo con todo mi corazón, les mando mucha luz y deseo que algún día puedan de verdad sanar todo eso que cargan y que no han podido sacar y que no han podido superar para salir adelante y tener una vida sin sufrimiento y una vida feliz. Voy a continuar esta parte del podcast hablando de mi mamá, porque en este proceso y en la historia que conté, varias personas me han preguntado por mi mamá referente al tema. Y es que me decían que si mi mamá no estaba, que por qué pasó, que dónde estaba la mamá. Y a ver, juzgar es muy fácil, ¿cierto? No sabemos lo que viven las personas y qué hay detrás de cada historia. Y más en una época pasada, en una época donde el miedo, el machismo, el juzgamiento atacaba tanto. Todavía pasa y todavía lo hacen, claro, pero hoy en día vemos más personas valientes que estamos dispuestas a sacar todo esto a la luz y que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Entonces, ¿qué pasaba con mi mamá? Mi mamá trabajaba muchísimo, tenía que trabajar mucho para sacarnos a mi hermana gemela y yo adelante. Uno con dos hijos y solo, pues bueno, tiene que trabajar muchísimo. Y ella nos dejaba a cargo de mis abuelos, de mis tías, de personas que contrataba para que nos cuidaran. Y más o menos a la edad de 4 o 5 años, no, de 4 años, se fue a vivir con mi papá. Se dio como una oportunidad de vivir con él. Cuando ella se iba a trabajar, era cuando mi papá justamente aprovechaba para, para hacer pues todas las cosas que hacía y el tema de abuso. Considero que mi mamá sabía del tema porque en varias ocasiones yo los encontré y los escuchaba peleando con, con cosas referente al tema. Aún así, pues mi mamá nunca me dijo nada. Aún así, pues mi mamá era una mujer sumisa que se quedaba callada por miedo, porque además de agresión sexual, mi papá fue un hombre muy agresivo físicamente, entonces maltrataba mucho a mi mamá y nos maltrataba pues obviamente también a nosotras. Era mucho el miedo que mi mamá le tenía a mi papá, si nosotros se lo teníamos, ella también obviamente. Entonces era la época donde la mujer era muy sumisa, donde tenía que tragarse todo, donde tenía que pasar todo. Y obviamente pues entran a jugar unos papeles fundamentales también como la autoestima de ella, el amor propio, todo lo que ella traía de su familia, que ella no era capaz de sacar las cosas a la luz, como en este momento por ejemplo yo lo estoy haciendo. Se necesita de un proceso grande, de un proceso largo para poder entender. Entonces, yo estoy tomando las cosas, asimilando todo esto desde el amor y con amor. También fue un proceso duro de sanación, no solo con mi papá por el tema del abuso sexual, sino también con mi mamá. Con mi mamá por el tema de amor propio, con mi mamá por el tema de empezar a recriminarle cosas, porque obviamente empezamos a raíz de ese abuso, empecé a sentirme mal, cuando tuve conciencia, empecé a echarle la culpa también a mi mamá, porque es que se supone que las figuras, papá y mamá son las figuras más importantes de tu vida y son supuestamente las personas que te tienen que cuidar, ¿cierto? Entonces para una niña de 5 o 6 años asimilar que no tuvo esas figuras, que papá y mamá fallaron, entre comillas,
no fue fácil y no es fácil para cualquiera. Entonces entra la rabia del niño cuando logra asimilar todo porque pasamos por diferentes etapas. Pasamos por tristeza, pasamos por frustración, por miedo, por rabia, por culpa. Y cuando ya empecé a ser más grandecita, pues obviamente empecé a tenerle mucha rabia a mi mamá y a decir, fue pucha, ¿por qué mi mamá no me cuidó? Fue pucha, ¿por qué mi mamá me dejó sola? O sea, la juzgaba sin saber que ella también hacía lo humanamente posible, lo que estaba a su alcance. Le tocaba trabajar mucho, y que fuera de eso estaba cargando también con complejos y cosas de su familia, donde les tocaba ser mujeres sumisas, donde estaban muertas del miedo, donde no sabían cómo actuar, donde de pronto por temas de agresión les tocaba quedarse calladas. Esas son una cantidad de cosas. Juzgar a nuestros padres es tener una pelea y una lucha continua con la vida. Este proceso ha sido muy bonito. Yo lo que les estoy contando es mi historia de vida y les quiero contar cómo he ido superando las cosas. Porque yo misma lo quise hacer, porque yo misma me quise sanar, porque yo misma busqué las herramientas para hacerlo. No porque sea psicóloga, no porque sea psiquiatra, no. Yo tengo unos métodos que a mí me sirvieron, yo tengo mis fórmulas, mi despertar de conciencia y a mí me sirvieron y me sirvieron para sanar todos estos temas de abusos, de maltratos, de una cantidad de cosas que pasan en mi vida. Y por eso se los quiero compartir y los quiero hablar en este podcast, pero no quiere decir que a todo el mundo le funcione, ¿cierto? Lo que sí tengo claro es que si nos ponemos a pelear y a juzgar y a criticar a papá y mamá, estamos peleando con la vida y no vamos a ganar. ¿Por qué? Porque ellos son los pilares fundamentales de nuestra vida. Ellos son los referentes. Entonces, si estamos mal y tenemos la energía distorsionada y estamos en peleas con energía paterna y materna, no vamos a poder avanzar en la vida, no vamos a poder tener bienestar ni económicamente, ni personalmente, ni el tema de amor propio, ni de autoestima, ni de relaciones, no las vamos a tener, eso lo tengo clarísimo, independientemente de cómo se viva el proceso. Entonces entra a jugar un papel fundamental, sanar el abuso de papá, aparte de eso tengo heridas de abandono, por parte de papá y de mamá. Aunque mamá hubiera estado físicamente, también se toma como abandono que haya trabajado todo el tiempo, que haya estado ocupada todo el tiempo y que no me haya prestado a mí la atención que yo requería. Entonces también cargo con herida de abandono, aparte del abuso sexual. Entonces son un montón de cosas por sanar que se empiezan a manifestar en mí como persona y como mujer y empiezo con un deterioro terrible de autoestima, con ansiedad, con temas de miedos, son muchas las afectaciones que sufrimos a raíz de todo este tema. Entonces, mi mamá, obvio, además que sí sabía, pero se quedaba callada. No he tocado mucho el tema con ella, pero no la voy a juzgar. Ya la juzgué mucho tiempo, ya sufrí mucho tiempo también con ella, entonces ahorita estoy en un punto donde estoy tratando de arreglar y de sanar mi situación con ella, de verla con empatía, de verla con amor, desde el amor. A veces salen, el inconsciente empieza a sacar también esas cosas, esa rabia y eso, pero vuelvo y respiro, vuelvo a mi centro, tengo la capacidad ya de controlarme y de manejarme. Entonces sale la parte humana, pero entonces vuelvo a mi parte espiritual y a mi parte de conciencia porque ya la sé trabajar, que es lo que muchas personas no saben hacer. Sigo en el perdón con papá y mamá, porque mamá y papá son las figuras que más nos marcan en la vida y a raíz de eso, con toda esa información nos desarrollamos. No juzgues a tus padres, no odies a tus padres, porque cuando nos ponemos en esas, estamos peleando con la vida y con todo lo que eso tiene. Dinero, amor, salud, prosperidad, con todo. Hay que sanar y perdonar a nuestros padres, desde el amor y con amor.